Bien, buen día con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de personal social. Sí, profesor, ya le cargo. Sí, ya. Entonces, como les estaba adelantando, ya, el día de hoy vamos a hablar sobre la cosmovisión andina, ya, la cosmovisión andina. Eh, Hemos estado viendo anteriormente diversos aspectos de la organización del Imperio Incaico, ¿ya? Y hoy vamos a ver qué comprensión tenían del universo, ¿ya? Cómo concebían el universo eh, en el Imperio Incaico, ¿ya? Dice, en el mundo andino, las poblaciones tenían una forma de entender el mundo y explicarse las cosas, totalmente diferente a los españoles. En sus tradiciones, mitos, leyendas, etcétera, podemos conocer, dice, cómo se explicaban los dioses, el espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio eran sagrados. Los accidentes geográficos que destacaban por su rareza, montañas enormes, volcanes en erupción, piedras deformes, fueron convertidas en divinidades, ¿ya? Dignas de adoración. ¿Ya? Esto vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a subrayar esto. El tiempo y el espacio eran sagrados, ¿ya? Ahí. Ya, disculpen. Ya. Los accidentes, dice, los accidentes geográficos, ¿ya? Los accidentes geográficos que destacaban por su rareza, fueron convertidos en divinidades, dignas de adoración. Cuando se dice accidente geográfico, ¿ya? Se refiere a esto, pues, ¿no? A los cerros, ¿no? A la forma de ciertas rocas, a ciertos fenómenos naturales como la erupción volcánica, ¿ya? ¿Qué es esto? Ya. Bien. Dice, asimismo, los fenómenos de la naturaleza eran objeto de culto y motivo para la celebración de fiestas y rituales. Por ejemplo, el tema de la lluvia, eh, o la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Que está relacionado a la llegada de el día en el que el sol dura más, ¿no? ¿Ya? Más horas, mejor dicho. ¿Ya? Muy bien. Concepto de cosmovisión. ¿Qué cosa significa cosmovisión? Bueno, como les decía, era la forma particular, dice, es la forma particular que tienen las distintas sociedades de explicar su origen, el mundo, sus dioses y todo lo que los rodea. Vamos a subrayar eso, ¿ya? Es la forma particular que tienen, dice, las distintas sociedades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de explicar su origen, el mundo, sus dioses, ¿ya? Y en general, todo lo que los rodea. Geografía, alimentos, enfermedades, etcétera. El poblador andino, dice, tuvo una forma particular de organizar su territorio, su sociedad, su pensamiento. Los cronistas fueron los primeros en describir las características de la sociedad inca. En sus crónicas recogieron las leyendas y tradiciones que nos revelan las formas diferentes de concebir e interpretar el mundo que tenían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, acá se mencionan las crónicas, ¿no? Recuerden que las crónicas son la principal fuente ya de información que se tiene de la época del Imperio Incaico, ¿ya? Recuerden que en el Imperio Incaico no había escritura, ¿ya? No existía escritura y al no existir escritura no es que se dispongan de fuentes pues no escritas que nos puedan decir cómo fue la historia incaica, ¿ya? Recién la mayor parte que sabemos de los incas es gracias a las crónicas dejadas por los españoles, ¿ya? Entonces, por una parte esto, ¿ya?
Siguiente dice, concepción andina del tiempo y el espacio. Concepción del tiempo dice, se concebía el tiempo de manera cíclica. ¿Qué significa de manera cíclica? Que todo regresa a su punto de origen. Eso se llama cíclico. La historia avanza, 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 avanza y llega a un punto en que vuelve a surgir a su punto de origen. Y así, vas, 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 sigues todo un recorrido, pero vuelves al punto de origen, ¿ya? Eso significa cíclico. En su transcurrir se sucedían épocas, dice, de cosmos. Allá, aquí tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de cosmos, ¿ya? Cuando hablamos de cosmos, ¿ya? Estamos hablando de qué? De orden, ¿ya? Cosmos igual orden, ¿ya? Cosmos igual orden. Dice, se sucedían épocas de cosmos, orden, a la que le seguían época de caos, desorden, ¿ya? Cosmos y caos vienen a ser como que antónimos, ¿ya? Ello se debía a los constantes enfrentamientos entre las diferentes divinidades, las que al luchar por la supremacía generaban una situación de desorden. Pero cuando triunfaba una de ellas, se iniciaba un periodo de orden del mundo y las poblaciones, ¿ya? Muy bien, entonces se entendía, ¿no? Que las divinidades se enfrentaban entre sí, ¿ya? Entonces el tiempo se organizaba según la victoria de estas divinidades. Bueno, tiempos de orden, cosmos, cuando una divinidad ganaba, tiempo de caos, cuando las divinidades se enfrentaban y todavía no había un vencedor, ¿ya? Concepción del espacio, dice, el espacio era concebido en dos niveles. Existía un espacio horizontal que se organizaba según el principio de dualidad. ¿Qué significa el principio de dualidad? Que, digamos, hay una dimensión que es ordenada, una dimensión que es desordenada o caótica. Hay una dimensión que es buena, hay una dimensión que es mala. Hay una dimensión que representa la vida, otra dimensión que representa la muerte, ¿ya? A eso se le llama dualidad, ¿ya? Dualismo. En dos mitades, Anan y Urin. Ajá. Hanan y Urin, ¿ya? También existía un espacio vertical, dice, en el cual el mundo estaba compuesto por tres planos. Hanan-Pacha, ¿ya? O mundo de arriba, donde vivían divinidades como Huiracocha, el sol, la luna, las estrellas y el rayo. El Caipacha, o mundo de aquí, ¿no? El mundo terrenal, ¿no? De los vivos, donde vivían los hombres, las plantas, los animales y algunos objetos sagrados, como el Inca o la ciudad del Cusco, y el Uscupacha, Uscu o Urimpacha, que vendría a ser el mundo de abajo, ¿no? El de los muertos. Entonces, vamos a subrayar esto, ¿ya? Porque esto me parece importante. ¿Ya? Ajá, acá está. A partir de acá, también existía un espacio vertical en el cual el mundo estaba compuesto por tres planos, ¿ya? El Hanampacha, ¿ya? O mundo de arriba, donde vivían divinidades como Huiracocha, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, ¿ya? ¿Ya? Recuerden que Huiracocha es el dios más representativo de no solamente de los incas, sino de culturas anteriores, ¿ya? Luego sigue la Caipacha, o mundo de aquí, de los vivos, y finalmente el Ucupacha, o Ulimpacha, que era el mundo de abajo de los muertos, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto en cuanto a cómo concebían el mundo, ¿ya? Las huacas, dice, el término se refiere a todo objeto que es sagrado, por ejemplo, un ídolo, un templo, una ciudad, un cerro, una laguna, el Inca, el Curaca, etcétera. Eran venerados porque se tenía la creencia que ellos permitían asegurar la producción agrícola y ganadera, mediante el ofrecimiento de ofrendas, la realización de fiestas y rituales,
la población andina invocaba la colaboración de estos grandes seres. Ah, ¿por qué tanto interés? Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes eh, que se ponía mucho interés en la producción agrícola y ganadera? ¿No? Por ejemplo, acá te dicen que las divinidades eran veneradas porque ellos tenían la creencia de que estas divinidades iban a permitir una buena producción agrícola. ¿Por qué creen que es importante la producción agrícola en esta época, chicos? A ver, los quiero escuchar. O bueno, si quieren pueden escribir en el chat. Ya, no participen todos al mismo tiempo, por favor. ¿Por qué creen que es importante el tema de la producción agrícola en esta época? porque Ujú. era, ay, no sé cómo decir, Jeje. Ya, no se preocupen, no se preocupen, no hay problema. Exprésenlo como sepan o como puedan. No estamos en examen, por si acaso, ¿eh? Así que no. Para obtener alimentos, productos, Ajá, cosas. exacto, exacto, exacto. Muy bien. En esta época, chicos, una mala producción agrícola podía significar una hambruna, podía significar la carencia de productos para que puedan satisfacer su alimentación. En esta época se depende demasiado de la agricultura. Entonces, un periodo en el que no llueva adecuadamente, un periodo en el que los ríos se sequen y no permitan una o buena sea que producción agrícola. si algo o sea, Ujú. en lo agrícola, o sea, si algo pequeñito falla, o sea, se quedan sin comida. Efectivamente, efectivamente. Y tendrían que esperar una nueva temporada de cosecha, de siembra, para recién alimentarse. Entonces, la agricultura es muy importante. O sea, no es que, ya, me falló la agricultura, entonces me voy al supermercado, me voy a la tienda. No, no es como hoy, no es como hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que digamos tenemos esa facilidad, ¿no? ¿Sí, Tiago? En esa época plantar era esencial para todo el pueblo. Ujú, exacto, ¿no? Si no Exacto. sembraba, iban a, podrían pasar como una época de hambre que no podrían, que hasta que crezcan nuevas plantas no podrían superar. Efectivamente, ¿no? Y obviamente en esta época, claro, existían almacenes y todo ello, pero principalmente eso era administrado por el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, obviamente primero ellos iban a priorizar lo suyo para después el resto, ¿no? Entonces, eh, mucho de el culto que se rendía a las divinidades era porque había una necesidad de estar seguros de que iba a haber una buena producción, ¿no? Entonces ellos decían, si yo adoro a este dios, si yo hago este ritual por este dios me va a dar a mí la bendición de contar con una buena producción agrícola, me va a traer la lluvia, va a Ah, permitir que el río siga fluyendo. o sea, lo, las verduras, todo eso, o sea, son como pequeñas fichas eso de dominó, o sea, si un pequeño movimiento, o sea, todo se cae. Y algo así creo que ocurre con las cosechas, ya que ves, como usted mencionó, si no hay lluvia, si no hay eso, pues se mueren de hambre. Claro, por una mala producción agrícola, ¿no? Entonces, eh, la agricultura, se va a depender mucho de la agricultura, ¿no? Y mucho de la religiosidad se va a deber precisamente a eso, ¿no? Al temor de no subsistir, pues, ¿no? Prácticamente. Muy bien, entonces, eso con respecto a las huacas, ¿ya? Las pacarinas. ¿Qué son las pacarinas? Dice, en cada ayllú, los miembros tenían la creencia que su origen estaba en el interior de la tierra o en el subsuelo. Se sostenía que los primeros habitantes de un ayllu habían salido de un determinado lugar, al cual todos los miembros reconocían como su lugar de origen o pacarina. Ajá. ¿Qué significa pacarina? Lugar de origen. ¿Ya? El lugar de Subrayamos. donde inicié. ¿Ya? Lugar de origen o pacarina. ¿Ya? El que ordenaba siempre la salida era una divinidad determinada.
El vínculo que se establecía entre los miembros de un ayllu era muy poderoso. Cada persona se sentía pariente de la otra y esta relación se mantenía de generación en generación. Las pacarinas, eso también subrayamos, podían ser cerros, cuevas, volcanes, lagos, lagunas e incluso el mar, ¿no? Y por ejemplo, acá se va a dar lo que les iba a mencionar a continuación. Los hermanos Ayar, por ejemplo, ¿no? Ellos, ¿de qué pacarina salen? ¿No? Según la leyenda de los hermanos Ayar, ellos salen de las cuevas, ¿ya? Del Cerro Tamputoco en las cuevas del Guanacaure, ¿ya? Dice, de unas cuevas del Cerro Guanacaure, ¿no? Entonces la pacarina de los hermanos Ayar es el Cerro Guanacaure. Y por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamauyo, que supuestamente salen del lago Titicaca. Para ellos la pacarina es el lago Titicaca, su lugar de origen, ¿ya? Muy bien, entonces esto es en cuanto al contenido. Ha sido breve, así que ahorita vamos a pasar con las preguntas, ¿ya? Si en caso se corta el Zoom, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Comenzamos. Número uno, dice, el término huaca para el La hombre E, andino hace referencia a ya, en este la E, caso, exacto, la E, porque es más de una es correcta, ¿no? Podría referirse a un ídolo, a un templo, a una ciudad, a un cerro, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, viven aquí en Lima, habrán escuchado que